Bien, entonces vamos a dar inicio a la plática. Sucede lo mismo que con la plática anterior. Es muy difícil dar una visión general de todo este problema en escasos minutos. Lo voy a intentar hacer, sin embargo, si ustedes al final, quieren preguntar o agregar algún comentario, con todo gusto. Bien, Rosner en esta revista encontró que el 20% de los pacientes enviados a la clínica del dolor eran portadores de un síndrome de dolor neuropático. Yo les puedo decir que estas estadísticas son bastante conservadoras. La verdad es que en la clínica del dolor del Hospital General vemos no un 20%, yo calculo que alrededor de un 60% de pacientes que llegan a la clínica del dolor son portadores de un síndrome de dolor neuropático. De manera que, ustedes se imaginarán, el problema es complicado, es muy frecuente y también es muy difícil seleccionar tratamientos eficaces para estos pacientes. Esto que ven en la parte baja de la diapositiva son lo que habitualmente expresan los pacientes cuando llegan a la clínica del dolor. Lo expresan con sus propias palabras, lo expresan muchas veces de manera sin preguntarles absolutamente nada. Y como ustedes verán, son descripciones muy vívidas de lo que el paciente está experimentando en ese momento. Entonces esto hace que la gran mayoría de pacientes se vean muy agobiados por un síndrome doloroso que en muchos casos no ha podido ser resuelto de manera satisfactoria. Entonces ellos expresan todo este tipo de molestias, este tipo de síndromes dolorosos, habitualmente con frases como las que ven ustedes en la parte baja de la diapositiva. Y de alguna manera esto representa lo dramático que puede resultar para un paciente e incluso para nosotros recibir un paciente que se manifiesta en estas condiciones. Bien, ¿cómo podríamos definir el dolor neuropático? De una manera muy sencilla, o sea, lo podemos complicar mucho, pero yo creo que esta definición es lo bastante sencilla y nos permite comprender más o menos de una manera completa la importancia y la trascendencia del problema. Podemos decir que es aquel tipo de dolor de características variadas que se desencadena por una lesión o disfunción del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. Me gustaría resaltar esta característica de que el dolor es de características variadas. Si ustedes tuvieran la oportunidad de comparar dos pacientes con dolor neuropático, seguramente que pudieran encontrar muchas diferencias entre uno y otro. Y esto hace que muchas veces el compromiso y la dificultad del médico de entender por qué un mismo síntoma se puede expresar de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son las causas habituales que nos llevan al desarrollo de un síndrome de dolor neuropático? Tenemos las más comunes, las más frecuentes, que muy probablemente por la actividad que a lo mejor ustedes desarrollan no tienen mucho contacto con ellas. Pero bueno, decidí incluir una lista de las causas que pueden llevarnos al desarrollo de un síndrome doloroso neuropático. Tenemos así las periféricas, en donde incluimos las polineuropatías periféricas. Generalmente son las diabéticas, las metabólicas, las que ocupan este lugar. Las neuropatías focales o por atrapamiento nervioso, como los túneles carpianos, por ejemplo. Y los síndromes posquirúrgicos
que habitualmente el anestesiólogo pues no ve, pero que existen y que son muy comunes, como por ejemplo el miembro fantasma, el muñón doloroso, los síndromes post-toracotomía y los síndromes post-mastectomía. Ustedes se sorprenderían la gran cantidad de pacientes que llegan a la clínica del dolor con cuadros dolorosos después de una mastectomía. Entonces, habitualmente el cirujano oncólogo lo único que hace es decir, yo ya lo operé, resolví el problema quirúrgico y si sigue con dolor, pues que se vaya a la clínica del dolor. Estos pacientes entonces cursan con síndromes dolorosos muy aparatosos. Tenemos causas centrales, las anteriores eran periféricas, pero estas podremos englobarlas en causas centrales, en donde generalmente la avulsión traumática del plexo braquial ocupa un lugar muy importante, pero también tenemos la lesión traumática de la médula espinal. A veces esto no me gusta en muchos momentos comentarlo, pero tiene mucho que ver con los procedimientos de anestesia regional. La lesión isquémica cerebrovascular es otra de las posibles causas, el canal lumbar estrecho y la aracnoiditis, que en la actualidad se está relacionando mucho con el tipo de medicación que se utiliza para los procedimientos de anestesia regional, ya sean anestésicos locales o algunos otros complementos como ciertos opioides y algunos otros medicamentos como el tipo clonidina. Bien, dentro de las causas mixtas tenemos un grupo muy amplio de padecimientos que son los síndromes dolorosos complejos, que obviamente pues no los vamos a tocar porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, muchísimas horas hablando nada más de esto. Tenemos las meningoradiculopatías, que también es un capítulo muy grande. Y otro muy común y muy frecuente es la compresión de la médula espinal, o sea los síndromes de canal lumbar estrecho y las neuropatías posherpéticas, que bueno, en la clínica del dolor pues es el pan de cada día. Quiero referirme un poquito a esto de la compresión de la médula espinal, generalmente por canales lumbares estrechos, y que en la gran mayoría de los pacientes que llegan a quirófano y que son sometidos a procedimientos de anestesia regional, el anestesiólogo con mucha frecuencia ignora o menosprecia este tipo de problemas, que el paciente ya los tiene, que el paciente ya es portador de ellos, pero que el procedimiento de anestesia regional puede precipitar un cuadro de dolor neuropático que el paciente no tenía y que habitualmente es secundario a la sumación de efectos tanto del canal lumbar estrecho como de la aplicación del procedimiento de anestesia regional, sobre todo si el procedimiento de anestesia regional fue realizado con características traumáticas. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque sí significa un grave problema, tanto para los pacientes, repito, como para los médicos que pueden enfrentar ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los síntomas y signos más comunes? Bueno, los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos síntomas que son independientes o aquel tipo de dolor que es independiente de los estímulos, y aquel tipo de dolor que es dependiente de los estímulos. Este es un dolor completamente espontáneo, no requiere ningún tipo de fenómeno que precipite el cuadro, y aquí solo dependerá de que cualquier tipo de estímulo pueda desencadenar el fenómeno doloroso. La clasificación de esto la vamos a ver muy rápidamente. La podemos dividir en dolor neuropático espontáneo y el evocado. El espontáneo generalmente es continuo o bien puede tener características paroxísticas, es decir,
tener periodos alternativos en donde el paciente está sintomático. Y el dolor neuropático evocado, en donde los estímulos no nocivos o bien los estímulos de tipo nociceptivo pueden generar síntomas como la alodinia mecánica o la térmica, o bien datos de hiperalgesia mecánica y térmica también, y llevar al desarrollo en el caso de la alodinia mecánica, a la alodinia estática y mecánica. Estos simplemente son palabras, son conceptos muy teóricos, y entonces vamos más bien a revisar algunos conceptos de fisiopatología. El doctor Jiménez hablaba de un concepto que ustedes comenzaron a contestar muy bien en relación a los procesos de sensibilización. La sensibilización puede darse tanto a nivel periférico como a nivel central. Obviamente, si el proceso ocurre a nivel periférico, es para nosotros, para cualquiera de nosotros, es más sencillo atender y resolver el problema que si lo dejamos progresar hacia la sensibilización central. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de captar al paciente en este proceso, seguramente que evitaremos que llegue a la sensibilización central y eso nos ocasione una complicación mayor. Bien, todo comienza en esta situación, en un estímulo doloroso, constante o persistente, y que no recibe un tratamiento racional y adecuado. El siguiente paso será el aumento en la secreción de neurotransmisores excitatorios, principalmente glutamato y aspartato, o bien de un neuropéptido que ustedes conocen como sustancia P, que valdría la pena aclarar que este concepto de sustancia P no se refiere a que viene de la palabra inglesa pain, sino más bien a que los primeros investigadores que descubrieron esta sustancia se debió más bien a su aspecto, tenía aspecto de sustancia pulverulenta o con aspecto de polvo, y por eso le pusieron sustancia P. Después ya les dio, no le pusieron propiamente un nombre, y desde entonces se conoce como sustancia P, pero que, insisto, no se relaciona con la palabra anglosajona pain, como habitualmente se cree. Este proceso, el aumento en este tipo de neurotransmisores conlleva a el ingreso importante de iones sodio y calcio dentro de la célula, y esto posteriormente a la activación de receptores específicos de la membrana de la neurona de segundo orden, principalmente los receptores AMPA, kainato y los receptores NMDA. Si esto continúa, si esto llega hasta aquí, el siguiente paso será la sensibilización central. La hiperactividad de las astas dorsales de la médula espinal conllevan procesos muchas veces irreversibles y ya de difícil control. El proceso de sensibilización central lleva a toda esta serie de alteraciones que de momento no las voy a mencionar, ni mucho menos voy a tratar de hacer una descripción detallada de ellas, porque la verdad resulta complejo y no quiero abusar de su paciencia. Así que nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, dentro de los mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático, decíamos que donde comienza todo es en el terreno de la sensibilización periférica. El doctor Jiménez hablaba de una serie de eventos, una cascada bioquímica de neurotransmisores que son secretados a partir de diversos tejidos y células, y estos neurotransmisores tienen como finalidad estimular los receptores que se encuentran
en la membrana del asta dorsal en las neuronas que se localizan en ese sitio. La hiperactividad del asta dorsal incluye lo que pueden ver ustedes en esta diapositiva. La secreción a partir de fibras aferentes nociceptores de tipo C y de tipo A delta, que secretan importantes cantidades de glutamato, que como ustedes saben es un neurotransmisor excitatorio, y la participación o la activación de los receptores AMPA, pero principalmente de los receptores NMDA. Esto permitirá el ingreso importante de iones calcio dentro de la célula y se convierte en una neurona hiperexcitable. La participación de algunos otros mecanismos como la desinhibición, o sea, la falta de mecanismos inhibitorios descendentes, nos lleva al proceso de sensibilización central, en donde participan ya neuronas, nuevamente los receptores NMDA, tanto en las astas dorsales, y el proceso de desinhibición, en donde las neuronas inhibitorias que se encuentran en la lámina 2 de Rexed dejan de participar, y entonces se presenta este fenómeno de desinhibición que conlleva a un proceso ya típico y claro de sensibilización central. ¿Cuál es el cuadro clínico que habitualmente describen estos pacientes? El síntoma más común es el dolor ardoroso, pero también se describe otros como el dolor paroxístico de tipo descarga eléctrica, el dolor lancinante, que también puede ser paroxístico, parestesias, disestesias, la típica alodinia y algunos otros hallazgos que los encontramos a la exploración física, como la hiperestesia, la hiperalgesia y esto que denominamos hiperpatía, que es un dato clínico habitualmente no detectable en las consultas habituales de dolor, sino que más bien es un hallazgo de laboratorio. Y bueno, con este cuadro clínico, la gran mayoría de los pacientes pueden ser diagnosticados, es decir, el dolor neuropático no requerirá una serie de exámenes interminables, sino que habitualmente el diagnóstico del dolor neuropático se hace fundamentalmente de tipo clínico. Esta gráfica nos ayuda a entender algunos conceptos que muchas veces dan lugar a ciertas confusiones. Tenemos que en esta gráfica, en donde graficamos la respuesta dolorosa y la intensidad del dolor, si nosotros aplicamos un estímulo precisamente en el umbral de activación de la neurona, se va a presentar, una vez que este estímulo alcanza el umbral de activación de la neurona, progresivamente, si nosotros incrementamos esa intensidad, irá creciendo también la respuesta dolorosa. Esto lo consideramos una respuesta de tipo normal. Lo que ya no es normal es que un estímulo que en condiciones normales no es doloroso se presente como una respuesta dolorosa por parte del paciente. El ejemplo más típico es el roce de la ropa, por ejemplo. El roce de la ropa no tiene por qué ser doloroso y sin embargo en un paciente con sensibilización periférica o del asta dorsal se desencadenará una respuesta de tipo clínico que denominamos alodinia. La hiperalgesia tiene otro concepto en donde un estímulo apenas doloroso desencadena una respuesta muy intensa y muy marcada por parte del paciente. Nosotros en la clínica del dolor podemos aplicar el cuestionario de N4, que el paciente lo contesta
de manera, puede ser solo o puede ser con la ayuda de un familiar. Es muy sencillo, es un cuestionario muy simple, muy sencillo, que se compone básicamente de 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿tiene alguna de las características su dolor que usted presenta? Y le ofrece 3 opciones. ¿Es una sensación de quemazón? ¿Es una sensación de frío doloroso? ¿O bien es una descarga eléctrica? El paciente tiene que mencionar sí o no dependiendo de las características que tenga. Bueno, creo que mejoró un poquito. La segunda pregunta está en relación a si tiene una zona donde le duele, la zona que le duele, tiene alguna de estas características. Y le ofrece 3 opciones. ¿Siente hormigueo? ¿Siente una sensación de pinchazos o de piquetes? ¿Tiene entumecimientos? ¿O tiene escozor o mesón? La segunda parte del cuestionario se refiere a la información extraída por medio de la exploración física. Y aquí podemos, en la pregunta número 3, relacionar si hay evidencia de, por ejemplo, hiperestesias al tacto o hipoestesias también al tacto. La pregunta 4 es si el dolor que se provoca o se intensifica por medio del roce de la ropa o de la mano exploradora. Este cuestionario es muy sencillo, repito, se denomina DN4, es por dolor neuropático y se compone de 4 preguntas, por eso se denomina DN4. Los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan al desarrollo de este problema son básicamente, tienen algunas características que valdría la pena mencionar muy rápidamente. Es un mecanismo, un mismo mecanismo puede ser responsable de diferentes síntomas. Eso es lo que hace complejo el manejo de los pacientes con dolor neuropático. El mismo síntoma en 2 pacientes puede ser causado por diferentes mecanismos, lo que les decía hace un momento. Más de un mecanismo puede presentarse o verse implicado en un mismo paciente. Y por último, esos mecanismos pueden variar con el tiempo. Es decir, no siempre a lo largo de toda la evolución del padecimiento el paciente va a tener el mismo mecanismo, puede incluso variar. Bien, llegamos a la etapa que quizás les interese a ustedes más y quizás sea la parte clave de este problema. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer a los pacientes con dolor neuropático? Yo les diría que hay una gran cantidad de tratamientos alternativos para esto. Desde algunos muy sencillos hasta algunos muy complejos, y desafortunadamente no les puedo yo ofrecer uno que sea 100% efectivo para todos los pacientes. Desde luego, los tratamientos han ido cambiando a lo largo de la evolución de las clínicas del dolor. Yo recuerdo los primeros pacientes que se vieron de dolor neuropático hace ya varios años. En la gran mayoría de esos casos eran pacientes que se bloqueaban o se les hacían procedimientos intervencionistas para dolor. En la actualidad, el tratamiento se centra en más de un 90% en el tratamiento farmacológico. Entonces, lo que ustedes a continuación verán será precisamente una serie de opciones que, insisto, no son recetas de cocina, no son recetas milagrosas que todo lo resuelvan. Definitivamente eso no. Son simplemente opciones que pueden ser útiles. Actualmente, el enfoque para el tratamiento del dolor neuropático
se ha enfocado hacia un tratamiento mecanicista del dolor, es decir, ¿cuál es el mecanismo que está afectando o que está predominando en el paciente con dolor neuropático? Y sobre ese terreno ofrecemos una serie de alternativas. Por ejemplo, ven ustedes, múltiples tipos de sensaciones de dolor neuropático ocurren en muchas combinaciones diferentes que sugieren mecanismos múltiples, independientes y coexistentes. Los mecanismos de dolor no están especificados necesariamente por la enfermedad que causa la neuropatía. Esas son situaciones que de alguna manera regulan o normatizan los esquemas de tratamiento del dolor neuropático. Y los pacientes pueden requerir diversos medicamentos, cada uno dirigido a síntomas en particular. Bien, vamos a verlo esto como una estrategia. Primero, si nosotros captamos al paciente en el caso de la sensibilización periférica, lo que le podemos ofrecer al paciente es básicamente como tratamiento principal y más sencillo es el siguiente. El base, por ejemplo, con capsaicina, por su actividad sobre los receptores vaniloides 1 y los AINES, sobre todo los inhibidores COX-2. Si nosotros queremos actuar sobre los canales de sodio, entonces tenemos las siguientes alternativas. Carbamazepina, que prácticamente está en desuso, pero sin embargo todavía está en el armamentario médico, se utiliza. La oxcarbazepina, que es de uso más reciente y que tiene menos efectos tóxicos que la carbamazepina. Y de ahí otra serie de medicamentos ya menos utilizados, como la lamotrigina, por ejemplo, bien los antidepresivos, o bien algunos anestésicos locales como lidocaína o mexiletina. Si nosotros queremos actuar sobre la sensibilización de tipo central, es decir, la que ocurre básicamente a nivel de las neuronas del asta dorsal de la médula, vamos a poderle ofrecer al paciente las siguientes alternativas, dependiendo de, como repito, el tratamiento mecanicista. Para la inhibición descendente, lo que ustedes conocen como la inhibición en la recaptura de aminas biógenas, tenemos fundamentalmente los antidepresivos que actúan inhibiendo la recaptura tanto de norepinefrina como de 5-HT, y un analgésico en uso muy común en la actualidad que es el tramadol, por su doble mecanismo de acción directa sobre los receptores Mu, pero también evitando la recaptura de serotonina sobre todo, y algunos otros opioides menos utilizados. Fíjense, curiosamente hace muchos años se decía que los opioides no tenían ninguna opción, al igual que los AINES en el tratamiento del dolor neuropático. En la actualidad eso se ha venido por tierra, se reconoce que los AINES y los opioides sí tienen un efecto terapéutico útil en el tratamiento del dolor neuropático. Y por último, diríamos que la última parte, la sensibilización a nivel central, específicamente hablando de médula espinal, utilizaríamos básicamente los inhibidores para los canales de calcio, como son la gabapentina y la pregabalina, y los bloqueadores de los receptores NMDA. Aquí yo creo que está la clave del tratamiento del dolor neuropático en un futuro. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o tengan alguna experiencia con el uso de ketamina, me refiero para tratamiento del dolor neuropático. Nosotros en la clínica del dolor lo hemos usado bastante. Lo hemos usado por infusión, generalmente endovenosa, y también la hemos usado por vía oral para los pacientes que son manejados como pacientes externos. Y
afortunadamente nos ha dado buenos resultados. El uso de este fármaco que en el terreno anestesiológico prácticamente está de salida. La gran mayoría de los anestesiólogos actuales casi ni la conocen, o más bien no la conocen, y algunos otros han tenido la oportunidad de utilizarla, pero en muy contadas ocasiones. Sin embargo, la ketamina permanece muy vigente en el tratamiento del dolor, principalmente en el dolor neuropático. Otro de los fármacos que son muy útiles es la metadona, un opioide potente, mucho más potente que la morfina. También bloqueador de los receptores NMDA. Y bueno, pues son alternativas que hasta hace pocos años no se contaba con ellos. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes que habitualmente manejamos? Repito, la carbamazepina ya prácticamente, cuando menos en mi caso, no la utilizo. Sí utilizo oxcarbazepina. Las dosis que ven ustedes ahí son convencionales, no son estrictamente las que utilizamos. Generalmente utilizamos dosis bajas, siempre comenzamos por las dosis más bajas. Utilizamos gabapentina. Definitivamente yo nunca he llegado a utilizar 900 miligramos de gabapentina. Casi siempre nos quedamos en los 600 miligramos. Lo mismo pasa con pregabalina. Nunca he llegado a utilizar 600 miligramos de pregabalina. Habitualmente nos quedamos en 75 y hasta 150 miligramos de pregabalina. Utilizamos algunos otros ya con menos frecuencia, como el ácido valproico, el mismo clonazepam, la lamotrigina y el topiramato, pero realmente yo no les veo mucha opción si los comparamos con estos dos, con gabapentina y pregabalina, y opcionalmente con la oxcarbazepina. Con esos tres medicamentos que ustedes tengan al alcance de la mano y los utilicen, seguramente van a poder resolver más del 50% de los casos de dolor neuropático que tengan la oportunidad de ver. Los antidepresivos tricíclicos que utilizamos. El que yo utilizo con más frecuencia, a pesar de que las guías y muchos libros sugieren como medicamento de primera línea, que es la amitriptilina, yo generalmente inicio los tratamientos con imipramina, porque es un antidepresivo tricíclico con menos efectos secundarios. Efectivamente puede tener menos eficacia que la amitriptilina, pero yo prefiero irme más lento, que el paciente tolere los efectos secundarios del uso de los antidepresivos y no abandone un tratamiento con amitriptilina a las 2 semanas por los efectos secundarios. Entonces, generalmente utilizo imipramina. Difícilmente llego a los 75 miligramos, generalmente lo más que alcanzamos son 50 miligramos, pero se contempla una dosis máxima de 75 miligramos. Recuerden que nosotros en las clínicas del dolor utilizamos los antidepresivos no con fines psiquiátricos para depresión mayor, sino los utilizamos como neuromoduladores, y por eso es que las dosis son bajas en general. Esta es simplemente una diapositiva que me permite que ustedes recuerden cómo es que actúan los antidepresivos tricíclicos, evitando la recaptura de las aminas biógenas una vez que son secretadas por la neurona presináptica. El neurotransmisor evita que la neurona postsináptica la regrese a la neurona presináptica, lo cual permite la elevación importante de estos neurotransmisores a nivel central, lo que viene a reforzar uno de los mecanismos inhibitorios descendentes que conocemos, es el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Los anestésicos locales. No se imaginan la gran cantidad de
pacientes que manejamos con infusión endovenosa de lidocaína en estas dosis, 1 a 5 miligramos por kilo. ¿Sí? Habitualmente lo utilizamos en un promedio de 2 a 3 horas. Casi siempre escogemos la dosis intermedia, no escogemos 5 miligramos, escogemos 3 miligramos y lo hacemos siempre, siempre procuramos que el paciente esté monitorizado para la administración de la lidocaína endovenosa. Habitualmente la asociamos a opioides de baja potencia, en este caso tramadol, y lo hacemos durante, repito, un tiempo promedio de 2 a 3 horas. La mexiletina, desafortunadamente no contamos con ella en México, sería muy útil. Los parches de mexiletina en Estados Unidos son muy comunes, dan muy buenos resultados. Ojalá y en México, ya se tardaron mucho para traerla a México. Debiéramos de tener ya mexiletina en México en forma de parches y eso sería muy útil para el tratamiento del dolor neuropático. Los analgésicos opioides que utilizamos, como primera línea, siempre utilizamos el tramadol, siempre, como fármaco de primera línea. La dosis máxima por vía oral es de 400 miligramos y por vía endovenosa es de 600 miligramos en 24 horas. Habitualmente no llegamos a esas dosis, habitualmente lo más que llegamos para dolor neuropático son 300 miligramos en 24 horas. Morfina, sí utilizamos morfina, es un fármaco de segunda línea. Si el tramadol por algún motivo no nos dio la respuesta que quisiéramos, utilizamos morfina. Las dosis van desde 10, vean, hasta 300 miligramos. Obviamente no utilizamos 300 miligramos, generalmente nos quedamos en un promedio de 90 miligramos de morfina promedio. Y el fármaco de tercera línea que puedo sugerirles, que puedo recomendarles, es la metadona. Habitualmente en dosis que van de 20 a 25 miligramos en 24 horas, regularmente nos quedamos casi siempre en 10 o 15 miligramos de metadona al día. El gran riesgo con el uso de la metadona es su efecto acumulativo, cosa que no tiene, por ejemplo, tramadol y morfina, aunque sí por un efecto neurotóxico de la morfina, por su metabolito activo, pero en general los tres medicamentos son bastante seguros si son utilizados adecuadamente. Y por último, ya solamente quiero presentarles las conclusiones de este problema. Primero, el dolor neuropático es una entidad clínica patológica frecuente. Eso del 20% que se señala en la primera diapositiva es realmente un error. En las clínicas del dolor tenemos más de un 50% de pacientes con dolor neuropático. Es multicausal y multimecanicista. Esto es importante. Ya vieron ustedes que hay mucha serie de causas que lo pueden originar. Generalmente requiere un tratamiento farmacológico combinado. La monoterapia definitivamente no sirve para nada. Y aunque para mucha gente la polifarmacia no es muy bien vista, es lo único que realmente ayuda a resolver estos problemas. No es porque nos guste, sino porque desafortunadamente se tienen que cubrir varios mecanismos de acción con diferentes fármacos. Ojalá hubiera un fármaco que resolviera o que actuara en los diversos mecanismos de acción. Utilidad creciente de AINES y opioides, eso es afortunado, porque antes les digo, se descartaba de primera instancia el uso de AINES y de opioides, se decía que no servían, pero ya la medicina basada en evidencias ha demostrado que sí son útiles. Y por último, requiere tratamientos prolongados y multidisciplinarios. Por favor, no pretendamos resolver un caso de dolor neuropático en 2 semanas. Eso
ni aquí, ni en Estados Unidos, ni donde ustedes me digan. No se resuelve en 2 semanas, requiere mucho tiempo. Les agradezco mucho su atención.